Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Qué bueno que se estén conectando con nosotros en el día de hoy, en este webinar académico que tenemos para todos ustedes. Mi nombre es Luisa Hernández, yo soy la coordinadora de comunicaciones de R&A Smart Health y nos place saludarlos el día de hoy a todos aquellos que decidieron y tomaron la iniciativa de poder conectarse a estas actividades académicas, a estos espacios consolidados que tenemos para cada uno de nuestros asistentes. Les pido por favor que en el chat nos puedan poner desde qué ciudad, desde qué país se están conectando y sobre todo la organización que están representando, mientras rápidamente los saludo a todos. Arturo Romo, Carlos Eduardo, Walter Puerto desde Bogotá, bienvenido, desde la Clínica Bonadona de Barranquilla, Alberto Barraza, gracias por conectarte con nosotros, un saludo muy especial. Mayra Merino de Ecuador, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mayra, gracias por estar con nosotros. Pedro Cubides, Laura Velázquez, Oscar Bello, Alivio Salud Digital de la Ciudad de México, interesante. Santiago State Mejía desde Medellín, David Laino, Clínica Bonadona, por acá presente la Clínica Bonadona, Zulma Capacho Yopal Casanare de Medical IPS, por acá nos continúan saludando. Muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy a este espacio académico, un webinar que hemos titulado Cómo generar flujos de información inteligentes que garanticen la seguridad de su operación médica y la de sus pacientes. Hoy vamos a tener dos invitados muy especiales que nos van a hablar acerca de cuáles son esas estrategias para fortalecer la seguridad de nuestros pacientes y, por supuesto, la información médica. Vamos a conocer un poco cuáles son esas innovaciones a nivel tecnológico para garantizar que los flujos de información sean mucho más efectivos y mucho más inteligentes y, por supuesto, mejorar la eficiencia operacional en el entorno de la salud, que es una de las preocupaciones que hoy vive el sector salud constantemente. Y para eso quiero invitar entonces a los dos invitados especiales, Andrés Ávila, Senior Manager Solutions de Zebra Technologies. Él es ingeniero industrial trilingüe con MBA especializado en el área de ventas y mercadeo y con una trayectoria de más de 15 años ocupando cargos estratégicos de marketing en diferentes industrias. Él tiene una amplia experiencia en lanzamientos de producto, e-commerce, marketing digital, manejo de presupuestos, orientado a resultados con habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales. Andrés, bienvenido. Hola, muy buenas tardes para todos. Un placer estar acá en este espacio el día de hoy. Gracias, Andrés. Invito también a Aldemar Aponte, quien es el gerente comercial de soluciones documentales de Datexa, un administrador de empresas, especialista en finanzas y con todo el conocimiento y la experiencia enfocada en todos estos temas de transformación digital. Aldemar, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y bueno, muchas agradecidos con todos los asistentes. Gracias a nuestros panelistas que se han sumado pues a este espacio académico. Antes de entrar en la conversación con nuestra moderadora, que será la doctora Sandra Rosso, CEO de R&A Smart Health, quiero invitar a cada uno de ustedes a que nos cuenten un poco acerca de las organizaciones que hoy están representando y si quieres arranquemos contigo, Andrés. Perdón que estaba en mute. Claro que sí. Bueno, nosotros como Zebra venimos trabajando ya hace varios años en el sector salud. Hemos intentado trabajar en conjunto con la operación médica para poder brindar soluciones tecnológicas, sobre todo en el área de trazabilidad y gestión de información en el entorno médico, digamos, con un beneficio claro que es garantizar la seguridad de los pacientes y digamos, una operación eficiente dentro de las instituciones hospitalarias, cada vez valorando más la labor del personal médico, que muchas veces está sujeta a demasiadas labores operativas, y cómo nosotros desde la tecnología que implementamos podemos aportar y podemos hacer que cada vez más el profesional médico pues se dedique a lo que realmente necesita dedicarse, que esa es la atención y a lo que es experto, la atención médica, dejando un poco para la tecnología y para la automatización todo lo que está relacionado con procedimientos y actividades de captura de datos.
Entonces, eso es básicamente nuestra propuesta de valor. Como Zebra Technologies, ya llevamos un poco más de 10 años en el entorno de salud, más de 54 años trabajando en, digamos, co-creación de la compañía y pues bueno, co-creando también mucho con el sector de salud en general. Muchas gracias, Andrés, por tu intervención. Aldemar, cuéntanos un poco sobre Datexa. Bueno, gracias. No, Datexa es una empresa con una experiencia ya de más de 33 años en el mercado colombiano. Sí, somos expertos en diseñar e implementar soluciones tecnológicas en las empresas. Somos líderes en el mercado de soluciones administradas de impresión y a través de eso pues hemos expandido con otras soluciones tecnológicas como audiovisuales, de analítica, transformación digital, soluciones en las que podemos tener completamente acceso y organizamos todos los procesos de las compañías generando eficiencias y somos partner de Zebra, ¿sí? Entonces, pues tenemos una experiencia muy grande en el sector de salud sobre todo, ¿sí? Tenemos muchas de las principales clínicas, institutos que hay en el país. Son clientes nuestros donde manejamos una gran variedad de soluciones con una cobertura completa a nivel nacional. Tenemos 6 sedes propias, donde está Texa con cubrimiento nacional, y 24 servicios donde prestamos todas las necesidades que requieran los clientes en esas zonas, inclusive muy apartadas del país. Entonces, pues la idea es que tenemos todo un completo portafolio para poder abastecer de soluciones tecnológicas a las empresas y en especial a todo lo que es el mercado de la salud. Gracias, Aldemar. Y bueno, con todo este conocimiento y experiencia que ustedes ven por parte de nuestros panelistas, doy entonces inicio a este webinar, quien va a estar moderado por la doctora Sandra Inés Rosso Bolaño, CEO de RIA Smart Health. Doctora, bienvenida. Hola Luisa, bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy por acá en un sitio donde hay mucha bulla, espero que no se escuche mucha, para poder realizar este espacio. Andrés, un gusto saludarte, Aldemar también. Les prometemos que no les vamos a hacer preguntas muy difíciles, que vamos a hacer una conversación amable. A todos los asistentes, por favor recuerden que el chat del Zoom está abierto precisamente para que ustedes coloquen allí sus preguntas, sus inquietudes, para que este sea un tema muy interactivo. Vamos a arrancar con una encuesta. Voy a pedirle a Luisa que hagamos una pregunta sencilla, no a los panelistas, sino a los asistentes. Quiero invitarla a las más de 100 personas que están conectadas en este momento a que nos contesten esta encuesta. Y es, cuando hablamos de transformación digital y flujos de información, ¿cuánto ha trabajado su organización en mejorar los flujos de trabajo de información, tanto en lo asistencial como en lo administrativo? Una sola respuesta pueden ser: ha trabajado mucho, es un reto que se trabaja continuamente, o se ha enfocado más en lo administrativo, o se ha enfocado más en lo asistencial, o pues ha trabajado poco o ha trabajado nada. Vamos a dar aquí un par de unos 10 segunditos para que todos los participantes por favor se animen, nos den sus respuestas, porque creo que este es un buen abrebocas, Andrés, Aldemar, para que empecemos a hablar de este tema de los flujos de información y de los desafíos que hay en el tema, para saber, bueno, en qué es lo que más las organizaciones han trabajado o no. Tenemos en este momento, esto es como las encuestas de políticas, hoy no vamos a hablar de política, pero ya tenemos a más del 51% de los participantes han contestado. Luego podría uno pensar que tiene una muestra interesante. Por acá, Carlos nos dice, bueno, hay también respuestas por el chat, preferiría aquí en la encuesta. Ok, últimos 2 segundos, por favor, porque siguen ahí contestando. Vamos con este dato. Más del 50% de las personas que contestan la encuesta dicen que sus organizaciones han trabajado mucho y que es un reto que se trabaja continuamente. El segundo ítem es que se ha trabajado más en lo administrativo. Nadie dice que no han trabajado nada,
lo cual me parece interesantísimo, obviamente. Y miren que hay poco, o sea, hay más énfasis, hay poco y tal vez pareciera que hay menos énfasis en mejorar los flujos de información y los procesos en lo asistencial. Muy bien, con esos datos preliminares de esta encuesta y la percepción de los asistentes, Andrés, Aldemar, en la experiencia que ustedes tienen en el sector, ¿cuáles son los desafíos que tenemos o que tienen las entidades de salud cuando hablamos de mejorar esos flujos de información y los flujos de trabajo, tanto lo asistencial y lo administrativo? Bueno, desde mi perspectiva, pues creo que sí, nosotros en la industria vemos, o digamos en el sector salud en general, vemos que una de las preocupaciones gigantes es poder responder a todos los requerimientos administrativos y regulatorios que cuenta un hospital. Entonces, cuando de cierta manera se habla de flujos de información, pues lo primero que viene a la mente es, bueno, ¿cómo cumplo con las normativas de consentimientos, de firmas, de facturación, de todo esto? Es cuando, digamos, se refiere a flujos de información como tal. Cuando vemos que la tecnología no solamente puede apoyar en esta parte administrativa, sino también en la parte asistencial, cuando podemos de cierta manera también identificar los procesos que tiene un profesional de primera línea en salud, una enfermera, un médico de atención en piso de hospital, un médico de urgencias, y vemos la manera en la que ellos están manejando los flujos de información, pues ahí también hay una oportunidad de mejora que de hecho también facilitaría la mejora desde el lado administrativo porque contarían con información o con alimentación de información en el momento en el que se genera el proceso de atención médica en conjunto con la justificación y con las pruebas que normalmente se piden tanto las aseguradoras como pues, las entidades que pagan normalmente por este servicio. Eh, Desde una perspectiva general, yo creo que hay una oportunidad fuerte en cómo poder no solamente pensar en la parte administrativa como oportunidad de mejora dentro de estos flujos de información, sino también en cómo poder brindar a los empleados las herramientas que necesitan para hacer una reducción de su operatividad y asimismo ir mejorando la atención al cliente, que es uno de los temas más importantes en este momento y que pueden generar mayor valor en la atención hospitalaria. Más aún cuando también cada vez más nosotros como pacientes, porque realmente todos somos pacientes de una institución de salud, estamos mucho más pendientes de valorar esa experiencia y que de cierta manera cuando estamos yendo a un hospital, pues normalmente lo que buscamos es una solución rápida y no estamos buscando más que tal vez salir del hospital rápidamente. Entonces, eso es bien importante. Uno se encuentra con muchas cosas en los hospitales, ¿no? Procesos que son rápidos, que sorprenden de cierta manera desde la cara del paciente y otros procesos que sorprenden, pero por el otro lado, por el lado digamos, de la pérdida de tiempo también desde el lado del paciente en términos de esperar por procesos y cosas que no están generando valor en la atención. Entonces, sí, estoy de acuerdo con el público. Se trabaja mucho, se trabaja bastante en términos de mejora del flujo de información. Lo que considero aquí es que también hay que verlo con una perspectiva holística del ciclo de atención del paciente, no solamente desde el lado administrativo, sino desde el lado de la mejora en la experiencia del paciente y del aumento a la capacidad de este profesional que cada vez más necesita apoyarse en tecnología para su labor. Muy interesante, Andrés, y si me permites, voy a recapitular aquí unas notas que tomé. Indiscutiblemente hay unos desafíos y se trabaja mucho en función de cumplir requisitos legales. Estoy seguro que muchos prestadores están hoy de cabeza pensando en la nueva resolución de RIPS, que en enero arranca, ¿cierto? Otros pensando en los que no han facturado aún electrónicamente, ya es obligatorio desde enero la facturación electrónica para todo aquel que preste servicios de salud, sea profesional independiente, IPS o lo que sea. Y así hay muchos requerimientos legales, consentimientos informados y demás, que traen una lógica de mejora. Pero tú mencionabas algo y es que hay un desafío en entender cómo mejorar los flujos de información para mejorar la experiencia, no solo del paciente, sino del talento humano. Sí, ahí cogí 3 ideas gruesas y ahorita les hago una pregunta sobre eso. ¿Qué otros desafíos has visto tú, Aldemar? Y si quieren en el chat, quienes nos van escuchando, váyanos contando, por favor,
¿qué desafíos creen ustedes que hay en el sector? Para que no hablemos de sus organizaciones en particular, sino bueno, ¿qué desafíos ven que hay cuando hablamos de mejorar flujos de información y demás? Aldemar. Vale, gracias. No, pues a ver, complementando un poco lo que dice Andrés, nosotros vemos un desafío grande dentro de las instituciones de salud, la necesidad de poder que todo el sistema como tal interopere conjuntamente, ¿sí? Y eso es algo bastante importante porque encontramos instituciones en las que unos procesos van por un lado y otros por otro, y ahí donde esa información que es necesaria que fluya de la misma manera se puede, digamos, chocar, ¿sí? Entonces, esa parte es bastante importante. Consideramos que es necesario que todos esos procesos puedan unirse, amalgamarse de tal forma que la información sea segura, confiable, veraz, ¿sí? Sobre todo porque aquí hay una premisa que tiene que ser para todos, que es la protección de la privacidad y la integridad del paciente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esos sistemas que no se unen, que no se hablan entre sí, ahí tenemos unos baches, unas puertas abiertas que tenemos que buscar cómo cerrar y poder asegurarnos que esa información va a ser exactamente la que es y entregada a las personas que deben de ser, ¿sí? Y ahí si no hacemos eso, estamos expuestos a incumplimientos de la normatividad, como decía Sandra, y pues a multas y a demandas que ninguno queremos que nos pongan. Claro, ahí también, y en esa lógica uno debería pensar, si queremos mejorar esos flujos de información, ¿por dónde arrancamos? Deberíamos arrancar desde identificar los flujos con la lógica de la norma, de lo administrativo, tal vez en muchas entidades los flujos de atención de los pacientes tienen es la lógica de cómo se factura, no necesariamente de la parte clínica, o sea, ¿por dónde arrancar? ¿Por dónde debería uno arrancar si quiere mejorar este tema de flujos de información? ¿Y qué medidas específicas sugieren ustedes que las instituciones tomen? Ya que hago un paréntesis, Eilien, perdón, que nos parte información en el chat, nos dice que hay también un desafío y es cómo la atención y los flujos de información se articulan con lo territorial, con otras entidades y demás, no solo hacia adentro de la entidad. Pero repito la pregunta, entonces, ¿por dónde arrancamos a mejorar los flujos? ¿Y qué medidas deberíamos tomar? Ustedes lo que han visto, lo que se ve también en otras industrias, de pronto desde la perspectiva de Zebra, que están varias industrias, ahí podemos tener información relevante. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, Sandrita, yo creo que, bueno, y audiencia, el primer paso de un manejo adecuado del flujo de información viene desde la identificación misma cuando ingresa el paciente. Es un dato, nosotros generalmente cuando estamos dando un proceso de ingreso, tomamos la información básica del paciente, pero esa información básica es fundamental para los demás ciclos. Esa información la voy a contrastar en laboratorio, la voy a contrastar en farmacia, la voy a contrastar en hospitalización, si llega a ser este nivel, consulta externa, mejor dicho, todas las áreas del hospital van a necesitar de esa información inicial y de accesar esa información de una manera rápida y sin fricción para el paciente. Muchas veces lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en un proceso de atención médica es que hacemos el ingreso, ya sea por un área de urgencias, por un área de consulta externa, y nos preguntan varias veces la información nuestra. Entonces, Andrés Ávila, sí, Andrés Ávila O positivo, sí, Andrés Ávila O positivo vive en Bogotá, Colombia, sí, y tengo que repetir esta información 3, 4, 5 veces, llenarla en 4 o 5 consentimientos dependiendo de la cantidad de exámenes que me vayan a trabajar y pues esto de cierta manera genera cierto descontento de cara al paciente. A uno mismo y de cara también al profesional porque finalmente tiene que hacerlo porque no hay una manera que conecte, como decía Aldemar, de pronto que sea interoperable con otros sistemas que permitan consultar esa información. En el caso de la tecnología disponible, pues ya hay diferentes mecanismos de identificación de paciente, como puede ser un brazalete atado a un código de barras que puede ser unidimensional para identificar un código o bidimensional, por ejemplo, para a través de códigos QR captar la información del paciente y solamente con un lector poder
identificar a la persona en todo el ciclo de atención del paciente. ¿Qué estamos viendo como tendencia en términos de flujos de información? Que este proceso de identificación es como lo básico, entre comillas, dentro del proceso de manejo de flujos de información, pero que digamos, ese proceso pues ya se ha venido manejando en tomar la información, por ejemplo, al pie de la cama. A través de aplicativos con computadores móviles, con teléfonos móviles, poder hacer la lectura de información o, por ejemplo, la entrega de un medicamento, la toma de una muestra, capturar esa información al pie de la cama o en el momento en que se está ejecutando y entregarlo directamente al GIS o al sistema de información del hospital. Y de esta manera, pues ya evitar temas de digitalización, de enfermeras haciendo después en los computadores normalmente fijos de los hospitales, haciendo transcripción de información, evitando también errores de cara a la seguridad del paciente. Otro punto también es la automatización. En algunos momentos, por ejemplo, cuando se necesita verificar si un paciente entra o no a un área, a un ingreso, a una cirugía, a un área de especialidad, se necesita documentar que ingresó a tal hora, en tal momento, con tal persona. Este tipo de verificaciones pues ya se pueden hacer de manera digital a través de tecnología de radiofrecuencia, por ejemplo, que también es una tendencia a nivel global de tecnología, cómo aprovechar, por ejemplo, RFID para hacer esa identificación automática, identificando también los flujos que pasa un paciente o inclusive un activo. Ya sea un medicamento, sea un dispositivo médico, la localización del dispositivo médico, que también de cierta manera quita bastante tiempo a los profesionales de primera línea para buscar un equipo de diagnóstico, por ejemplo, en un hospital, que sucede mucho. Hemos tenido conversaciones con hospitales que nos dicen, los camilleros, no sabemos dónde están. Y es un dolor que puede parecer simple, pero en el momento en que en una congestión hospitalaria, eh, pues hacen todo el sentido hacer estos temas rápido para poder sacar personas rápidamente del hospital y poder ingresar otras que tal vez están esperando por una cama o por un proceso de atención médica. Entonces sí, o sea, hay diferentes tendencias y ahí, Sandrita, pues yo creo que la tecnología está para apoyar la atención médica. Qué cantidad de información valiosa. ¿Quieres complementar algo al Aldemar antes de que vayamos haciendo como zoom en algunos de Sí, los puntos que Andrés mencionó? algo que a nosotros nos ha funcionado bastante y creo que le hemos sacado provecho es que cuando entramos a una institución y nos lo permiten, nos ponemos como pacientes para poder obtener información valiosa, ¿sí? Entonces hacemos todos esos momentos de verdad que cruzan los pacientes desde que llegan a una clínica, ya sea por urgencias o sea a través de consulta, y tienen que generar experiencias dentro de la clínica para ver cada uno de esos momentos que han tenido, cuál ha sido el factor relevante del manejo de información que han tenido. Y eso lo contrastamos con las posiciones que tienen el personal médico y administrativo de la clínica, ¿sí? De tal modo que podemos unir ambos mundos, ¿sí? Y a través de eso generar ya un plan de implementación de medidas para poder atacar los problemas que vimos y fortalecer esas ventajas que tienen pues las instituciones, las clínicas y todo eso. Entonces, a partir de ahí, como decía Andrés, pues ya implementamos tecnologías como RFID, de autenticación eh, biométrica de diferentes tipos, ¿sí? Pero entonces toda con información real, tanto desde el punto de vista de paciente como de clínica. Muy interesante. Y los escucho y aquí voy haciendo notas porque yo creo que cuando uno se imagina o quiere trabajar y está trabajando continuamente en mejorar los flujos de información y de paciente, y escuchándote, Aldemar, cuando tú mencionabas, no, nosotros lo primero que hacemos es ir y ponernos en los zapatos del paciente y empezar a ver cómo es que es ese transcurrir, ¿cierto? Desde el arranque, entonces ahí tenemos ese punto tan importante que mencionaba Andrés de la correcta identificación de paciente. Yo pensaría que todas nuestras instituciones hoy son instituciones que están marchando, que están andando, no estamos empezando de cero, entonces esa lógica de venga, ¿cómo está transcurriendo hoy? Con una pregunta muy importante y es, ¿para qué pedimos esa información?
¿por qué la pedimos? Yo digo que primero es el para qué y después es el por qué. Y entender ahí cuál es la calidad, porque ustedes han mencionado algo los dos, tal vez con otras palabras, pero que para mí es muy relevante y es la calidad de la información. No solo la facilidad de tomarla, sino la calidad de cómo se toma esa información, la identificación inicial del paciente y después yo cómo puedo garantizar que esa información es segura, que está disponible para el siguiente punto de atención dentro del ciclo, ¿cierto? Dentro de la ruta. Podría uno pensar en eso, o sea, que aquí las personas que nos están escuchando pudieran hacer un ejercicio y venga, me voy a ir mañana a pensar para qué pedimos en cada punto la información, por qué se pide, cómo la capturamos de forma que sea confiable, que la calidad y la confiabilidad, la idoneidad de la información se mantenga, pero además que esté disponible. Alguien por acá mencionaba en el chat que pues obviamente hay mucho software en cada institución, hay mucho software, muchas herramientas, las secretarías de salud, el ministerio, cosas externas e internas, y allí hay toda una lógica de algo que tú mencionabas, Aldemar, para interoperar. ¿Podría ser eso un primer paso a paso? O sea, entender el para qué pedimos esa información, cómo garantizamos la calidad y después sí preocuparnos en las herramientas, porque a veces estamos como muy preocupados en las herramientas y si uno no entiende el para qué, pues la herramienta puede parecerle inútil o costosa o no sé. ¿Qué opinan de ese planteamiento aquí que estoy yo pensando de cómo darle a la gente que nos escucha un paso a paso para esa mejora? No, total. Yo creo que indudablemente para poder hacer una buena implementación de una solución tecnológica de manejo de información en un instituto de salud es vital un buen diagnóstico. ¿Sí? Si uno no tiene un buen diagnóstico, seguramente vas a implementar tecnologías que o la institución no las requiere o no tiene de pronto los recursos en el momento para poderlas implementar o simplemente eh, no van a saber para qué sirve ni para qué, cuál es su finalidad, ¿sí? Entonces es indispensable un diagnóstico correcto de toda la realidad que se vive para ir con base en eso tomar esas decisiones sobre qué es lo mejor para poder implementar y en conjunto con la institución poder decirles, mire, aquí estamos y para acá vamos, ¿sí? Eso me parece que es trascendental. Muchas Sí, gracias, Andrés. de mi lado creo que definitivamente una evaluación del proceso como tal es indispensable y del estado del hospital en términos de avance o modelo de madurez tecnológica, ¿no? Como lo mencionabas, hay hospitales que tienen software para diferentes tareas, hay hospitales que tienen un solo software para la mayoría de las operaciones y también por otro lado, cada vez más las instituciones hospitalarias están sometidas a procesos de compartir información con entidades territoriales, con entidades gubernamentales. Y esto no es solamente un tema de Colombia, sino pues es un tema de América Latina en general. Hay una necesidad de poder procesar datos para temas políticas de salud pública, por ejemplo. Lo vimos con el tema del COVID, que tocaba estar compartiendo muchísimos datos con el gobierno, casi que en tiempo real, para poder garantizar temas de atención. Y ahí hay un reto interesante porque pues, es un tema que va a continuar y es un tema que cada vez más, inclusive no necesariamente los gobiernos van a ser los usuarios de esa información, sino nosotros mismos. Como pacientes, vamos a querer saber más sobre nuestro proceso de atención, qué nos dieron, qué nos aplicaron, eh, lo vimos con muchos temas. Entonces, es un reto que va desde el cumplimiento gubernamental o regulatorio, la eficiencia dentro del hospital también, en términos de que, y lo mencionaba Aldemar al principio, la interoperabilidad, que siento que es un concepto que es bastante abierto y un poco complicado de conseguir, pero sí es una necesidad, la interoperabilidad. Y también, bueno, cómo esta información, pues, va a permitir tener trazabilidad de cierta manera de todo el ciclo de atención al paciente. Entonces, bueno, lo veo también acá, Carlos Liévano lo menciona. Creo que lo primordial y el inicio es tener un propósito. Más que un diagnóstico, sí, es importantísimo tener el propósito muy definido de por qué voy a accesar esa información. Y me uno al tema de Aldemar. Con un buen diagnóstico, con un buen análisis de la situación inicial en la que está el hospital, también se puede construir eh,
una buena herramienta tecnológica, por no hablar de desarrollo, porque yo siento que el desarrollo, más allá del desarrollo, viene es una solución tecnológica. No, Andrés, y algo importante creo que es, si bien es cierto, prepandemia, las instituciones estaban, digamos, algunas dispuestas, otras en un stop para poder implementar todas esas cosas. Después de COVID se ha venido, eh, se ha visto una necesidad de poder implementar este tipo de soluciones y estos desarrollos de los que hablabas, eh, por el mismo tema gubernamental y porque ya estamos viendo a los pacientes mucho más que antes como esos seres a los que tenemos que darles información confiable y su privacidad y toda esa cuestión en la que enmarca todo un proceso de seguridad de la información mucho más responsable que antes. Entonces, el COVID ahí nos hizo un clic, nos cambió una forma de ver de un momento a otro. Pues duró un tiempo demasiado largo para muchos, ¿sí? Pero nos cambió el panorama bastante. De hecho, para completar un poco lo que mencionas, Aldemar, nosotros en Colombia en particular, pero creo que también es un tema que, porque veo varias personas conectadas desde otros países, el tema de política de privacidad de datos es una tendencia y prácticamente todos estamos tomando el estándar europeo para esto. La información que normalmente nosotros trabajamos en el sector salud, pues es información catalogada sensible, es información sensible de la persona que tiene aún protocolos más estrictos que cuando nosotros damos nuestro correo electrónico para que nos envíen una factura o para que nos envíen una actividad promocional. En ese sentido, también dentro de los hospitales se hace necesario que ese flujo de información de atención médica, ya sea, por ejemplo, el compartir un examen médico, el compartir un diagnóstico, el revisar todas estas informaciones que normalmente se trabajan entre perfiles dentro de los hospitales, pues sea cada vez más de control de la institución y no se haga a través de medios que no sean los adecuados, como por ejemplo nuestros WhatsApp personales o tomar fotos, enviar fotos a una persona, digamos, a un profesional por nuestras cuentas personales, que de cierta manera, pues eso es abrir un poco la historia clínica del paciente hacia medios externos. Y es ahí donde también hay una oportunidad de gerenciamiento del flujo de información y protegiendo esa privacidad de la que mencionaba Aldemar y bueno, que Sandra refuerza también como parte de este conversatorio. Yo creo que hasta este punto hemos hablado de varios temas de contexto que son relevantes y voy a permitirme recapitular. O sea, primero, la necesidad obviamente permanente de mejorar esos flujos de información. Segundo, entender para qué, ¿cierto? Antes de cualquier tipo de herramienta o de preocuparnos más en si la herramienta A o B o C, pues entender para qué la información. Tercero, poder realizar un diagnóstico de cómo está, cuál es el estado de esos flujos de información dentro de nuestra organización para entender qué mejoramos. Y ahí han tocado varios temas, uno que tiene que ver muy importante con la captura de la información, ¿cierto? Si ya sabemos para qué tomamos, para qué y cuál información vamos a recopilar, entonces, listo, ¿cómo vamos a capturar esa información? Andrés nos mencionaba algunas de las herramientas, los temas de correcta identificación de paciente y demás, eh, para además garantizar la seguridad de la información y la disponibilizar la información que tiene que ver con interoperabilidad. Y aquí para la audiencia quiero darles alguna información interesante hoy en una ponencia que hizo el director de la oficina TIC del Ministerio de Salud y la Protección Social, el ingeniero Henry, explícitamente presentó todo lo que se está trabajando en el país sobre interoperabilidad, lo próximo que va a pasar, y ya nos dijeron algo que todos estábamos esperando, y era que abiertamente el ministerio mencionara cuál va a ser el estándar de interoperabilidad. Y ya mencionaron que es FHIR de HL7 y es SNOMED más la plataforma de X-Road. Es decir, faltaba explícitamente ese guiño, que creo que es una información interesante, porque significa que hoy cualquier solución, cualquier tipo de mejoramiento para el tema de interoperabilidad hay que trabajarlo en función de los temas de FHIR. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué hacer? Y creo que hay varios comentarios aquí en el chat
Sebastián y otros están diciéndonos, mire, nosotros ya sabemos eso que ustedes nos están diciendo, no nos están diciendo nada nuevo. Entre Jorge y Sebastián, aquí tienen un debate en el chat diciéndonos, mire, no nos están diciendo nada de eso porque ya sabemos que hay que hacer diagnósticos, ya nosotros hacemos diagnósticos. Casos de éxito, denos ejemplos de instituciones, de experiencias que sé que las hay en los países de América Latina o afuera, donde con las soluciones y las lógicas de trabajo de ustedes se han mejorado esos flujos de información y que se ha ganado. Andrés, háblanos de los kilómetros que transita una enfermera, por ejemplo, y cómo se ha hecho. Bueno, sí, Sandrita, hay varios casos de éxito de implementación tecnológica. De hecho, uno, uno de los temas con los que nosotros trabajamos en conjunto con los hospitales es cuando ellos quieren certificarse a través de, digamos, niveles de madurez digital como los que tiene HIMSS en este caso. En particular, pues tengo varios casos de éxito en la cabeza. De hecho, en el Congreso Global de GS1, que se celebró en Brasil en octubre, tuvimos la oportunidad varias personas de hacer un tour por el Hospital Albert Einstein, que es referente de América Latina en términos de desarrollo tecnológico. Está certificado con HIMSS 7 y tiene un laboratorio completo trabajando en innovación tecnológica, inclusive para la región, no solamente para ellos. Uno de los temas importantes que hacían ellos pues era también bueno, la identificación del paciente desde el inicio con un, digamos, un brazalete, el uso de identificación 2D y de toma de información al pie de la cama, perdón, al pie de la cama y en casi todos los procesos que ellos ejecutan. Y un tema muy interesante en términos de administración de medicamentos. O sea, ellos estaban garantizando los 5 principios de administración de medicamentos, básicamente con un proceso muy detallado de captura de información a través de códigos 2D, siguiendo estándares de GS1, en donde pues ellos podían casi que trabajar a nivel de dosis única, cómo estaban dosificando esa, digamos, esa administración de medicamentos y a la vez cómo estaban generando trazabilidad sobre la misma, que me pareció algo muy interesante porque uno de los dolores de cabeza de los hospitales pues es cómo poder generar esa evidencia de que el paciente sí efectivamente consumió el medicamento en el momento adecuado, y qué tipo de medicamento se le entregó y a su vez también cómo la farmacia puede controlar que ese medicamento pues sea o sea, no retornado, pero sí de cierta manera administrado de manera adecuada para el paciente. Y yéndome más hacia Colombia también, tuvimos un caso de éxito reciente con la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga y el Hospital Internacional de Colombia también, donde ellos recientemente se certificaron como HIMSS nivel 7, en donde pues uno de los requerimientos que tiene esta certificación es la toma de información en la cama del paciente, y ellos a través de soluciones tecnológicas nuestras. De hecho, implementaron la toma de información con escáneres, iniciando con un proceso de identificación de paciente que les permite accesar a la información del mismo, identificarlo si tiene alguna alergia, digamos, revisar todos estos temas de prevención para reducción de errores, y a su vez también hacer la toma de información sobre la atención del paciente, cumpliendo con los estándares de HIMSS, que son estándares internacionales que tienen las mejores clínicas del mundo. De hecho, es un orgullo también, digamos, como colombiano, pensar que hay varias instituciones que están en el país en este camino de digitalización y varias de ellas aparecen en los rankings latinoamericanos de atención en salud, precisamente porque, bueno, han iniciado este camino de manejo eficiente de los flujos de información. Entonces, para responder a Jorge, a Sebastián y bueno, al equipo también acá, eh, hay oportunidades, hay casos de éxito. Los invito, hay un video en YouTube sobre el caso de Fundación Cardiovascular. Pueden buscar por FCB Zebra. Les voy a enviar el link también para que lo puedan ver. Y con esto también aterrizar un poco este mensaje que veníamos desarrollando en la sesión de hoy. Aquí, si me permite, si voy a hacer una cuña con el tema de el modelo de madurez en RAM7 de HIMSS de la HIC del Hospital Internacional de Colombia, y es, vamos a incluirles también en el correo de final del evento, mañana de posterior que enviamos, un video, un link de un video que tenemos en el YouTube de RIA, donde hicimos una entrevista
a Andrés y a la doctora Carolina Aguirre, la Chief Medical Information Officer Information Medical Officer del HIC, hablando de todo este proceso, entendiendo esa lógica del modelo de madurez digital, de temas tan relevantes como el poder garantizar la trazabilidad de la información, la captura, ese concepto súper valioso cuando hablamos de seguridad del paciente, calidad de atención y niveles superiores de calidad, que es el tema de toma de información a pie de cama, ¿cierto? Y bueno, estos elementos. Aldemar, ¿algún caso relevante o significativo que desde Datexa hayan trabajado en relación con estos temas? Sí, pues tuvimos uno hace poco eh, de manejo de activos en un hospital, ¿sí? Control de activos. Tenía un desorden bastante grande y a través de RFID pudimos controlar todo el proceso, ¿sí? Desde, inclusive, incluyendo medicamentos en la farmacia, con la disposición de entregas a a la enfermería y dosis únicas, eh, y posteriormente control de medicamentos ya para vencidos o para vencerse, y con ese proceso de RFID logramos también poder controlar el activo que tenían muchas veces, como decían ahorita, que dónde estaba el enfermero, pues aquí no se sabía dónde estaban camillas, no se sabían nada de esas cuestiones, y pudimos tener un caso de éxito exitoso aquí, pues una clínica que todavía no podemos sacarla a la luz pública, pero eh, hubo mucha eficiencia en ese proceso con RFID. Claro, aquí hay algo y viene ya para ir cerrando un poco las preguntas y de mi parte y de escuchar también a las personas que están en el chat y que tienen ahí algunos comentarios, y es eficiencia operacional, porque no solamente se trata de los temas que tienen que ver con seguridad de paciente, que son indiscutiblemente importantes, que están atados a la eficiencia, a los mejores resultados en salud y demás, pero hay una lógica también de mejoramiento de los flujos de información en ese continuo clínico y administrativo. Andrés mencionaba algo que suena un poco anecdótico, pero real, es un dolor de cabeza en las entidades de salud, y es dónde está la silla de ruedas en el momento perfecto para que el paciente egrese en el protocolo de egreso y salga de la habitación y desocupe la habitación para el que sigue, para que la puedan adecuar y demás. Además de este tema de control de activos, desde la parte de inventarios, qué otros procesos dentro de nuestra organización pudiéramos desarrollar? Y ahí aprovecho y te pregunto, Carlos Lébano nos pregunta si ese control de activos es en tiempo real o no, cómo funciona. Dos preguntas allí relacionadas para que nos cuenten. ¿Qué más en eficiencia operacional en los flujos de procesos y si el tema de control de activos es en tiempo real? El que quiera contestar. Si quieres yo tomo esa pregunta. Básicamente yo veo tres impactos importantes dentro de lo que es la operación hospitalaria y, digamos, cómo la tecnología puede ofrecer soluciones. Lo primero es mejorar la comunicación y colaboración entre los diferentes roles de la atención hospitalaria, y esto se puede hacer a través de computadores móviles proporcionados por la institución para gestión de comunicaciones, toma de exámenes, y, digamos, compartir y alimentar información a los sistemas de información de los hospitales. Eso es un tema importante a trabajar dentro del tema o de conversación que tenemos el día de hoy, que es transformación digital y manejo eficiente de flujos de información. El segundo punto está relacionado con cómo podemos garantizar, digamos, la conexión entre las diferentes áreas de los hospitales. Y ahí hay diferentes casos de uso, va desde la farmacia, como lo mencionaba Aldemar, el control adecuado digamos, de toda la farmacia dentro del hospital, que pues es bastante dispendioso y bastante importante en términos de costo para los hospitales, controlar muy bien los suministros que se utilizan en la atención hospitalaria, pero más allá de eso, cumplir con, por ejemplo, regulaciones para medicamentos que están proporcionados con ciertas restricciones, y poder garantizar ese correcto manejo de estos medicamentos.
Hay aplicaciones también en la operación hospitalaria, como por ejemplo el control de la ropa digamos, las infecciones que tienen la ropa que se utiliza en la atención hospitalaria, desde las sábanas, uniformes médicos, todo esto. También hay aplicaciones. De hecho, hay una muy interesante en Argentina que también pueden ver en el canal de YouTube de Zebra, con respecto a cómo poder controlar y manejar trazabilidad de la ropa en el sector hospitalario, generando ahorros, por ejemplo, en una institución médica de hasta $80.000 anuales en compra de suministros. Y en tercer punto, la localización, entrando un poco más en detalle de este caso de uso, la localización de activos. Entonces mencionábamos, por ejemplo, localización de camas hospitalarias, entrada y salida de instrumental quirúrgico a las salas de cirugía, que hemos visto ejemplos que, no sé, o sea, se nos quedaron unas tijeras en la sala y quedaron en el paciente, o digamos que todo lo que se entrega para una cirugía, pues, o sea, los consumos se tenga trazabilidad de eso, pero también de lo que se presta, pues tenga salida de la sala de cirugía. Localización de pacientes, localización de personal. Esto es bien interesante también de trabajar en términos de transformación digital, y cómo muchas veces estos registros que a veces se hacen por planillas, por documentos de papel, o inclusive Excel, pues pueda ser alimentado de manera automática con las tecnologías que ya ofrecemos, sea una tecnología de código de barras o sea una tecnología de RFID. Sí, Andrés, y ahí complementando, también en el laboratorio tomas muestras, transfusiones de sangre, toda esta cuestión también tiene mucha aplicabilidad, eh, poder rastrear bien y hacerle seguimiento y trazabilidad a todo eso con, ya sea con RFID o con códigos de barras o códigos QR. Muy bien, entendiendo que estos pueden ser algunos de los Sí, tipos de herramientas con las que se hace. Yo tengo una pregunta que seguramente algunas de las personas de la audiencia se están haciendo, que están desde las instituciones de salud, y es, venga, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo priorizo? Eh, un poco en la historia de lo que ustedes han visto y en la amplia experiencia que tienen en estos procesos, ¿por dónde es donde usualmente se empieza? Porque, claro, las necesidades son muchas, son todas, pero ¿por dónde empezar? ¿Qué debería ser lo primero? ¿Quién debería liderar o quiénes deberían liderar este tipo de procesos de mejora? Y creo que la pregunta es eso, o sea, porque si yo fuera la gerente de una institución, tal vez tengo idea de un par de sitios por donde me den más quejas, por donde piense yo que tengo escape de recursos como puede ser medicamentos, usualmente por donde empiezan las instituciones, Andrés y Aldemar, y como cuál es ese proceso. Entendiendo también que a ti tenemos en el público diferentes tipos de instituciones, unas más grandes, unas más pequeñas, unas con más avance en los temas de madurez digital. ¿Por dónde arrancar? ¿Con qué? ¿Con qué? bueno, bueno, ¿por dónde empezar? Pues hay diferentes tipos de gerente y entonces una es la que más le duele a la clínica, ¿sí? Entonces ahí puedes tener por dónde se está yendo un sobrecosto, ¿sí? Por dónde están las quejas, ¿sí? Como gerente entonces puedes decir eso, pero lastimosamente también hay muchas oportunidades en las que es donde no estoy cumpliendo la normativa legal, ¿sí? Entonces ahí cuando estoy expuesto a una demanda, a una querella, lo que está uno expuesto a que le interpongan, entonces ahí es donde se levanta la mano rápido y ven, ayúdeme con esto, ¿sí? ¿Cómo matamos este problema rápido? Entonces a partir de ahí pues ya se genera todo un flujo de información eh, que, que va llevando uno tras otro a poder solucionar diferentes problemas que tengan ahí dentro de los flujos de información. Pero eso es relativo, dependiendo cada institución por donde quiera abordarlo. Ojalá no fueran por el tema de legal y que la falta de cumplimiento de normas, ¿sí? Pero hay los casos. Andrés, ¿algún comentario sobre eso? Yo diría que hay dos temas fundamentales que los hospitales tienen en cuenta para iniciar proyectos de este tipo. El primero es relacionado con por dónde se está escapando el dinero. Y generalmente es por farmacia, suministros, por este lado. Hay mucha, digamos,
muchas necesidades del lado de los hospitales de poder controlar, porque o sea, la eficiencia también, y más aún cuando hay entornos donde hay que cuidar cada centavo, como decimos nosotros, ahí hay una justificación de retorno de la inversión sobre tecnología. Entonces, los grandes hospitales ya han manejado este tipo de cosas, están ahora avanzando inclusive a generar actividades de mejora en la cadena de suministros de estos medicamentos ya en colaboración con fabricantes de medicamentos, con distribuidores, de hecho, porque se han dado cuenta que farmacia pues, es uno de los temas que más dolor les da en términos de eficiencia. Y lo mencionaba Aldelamar, el segundo, donde puede haber riesgo de crisis. Para los hospitales, una crisis puede ser una reducción de más de la mitad de su flujo de atención de pacientes en los hospitales que han podido enfrentar estas crisis, pues cada vez más se hace relevante el no volver a sufrir una crisis como tal. Y una crisis de reputación, estoy hablando, o sea, ya sea por negligencia médica, por filtración de información, por este tipo de cosas que también afectan mucho los hospitales y como dice Aldemar, pues son reactivos en términos de, ay, yo debí implementar esta tecnología, estamos viendo hackeos cada vez más frecuentes que están afectando nuestros sistemas y en el sector salud se han visto casos muy nombrados. Este tipo de cosas, pues y uno como paciente lo ve desde la parte externa y dice, eso no debería pasar. Pero del lado del hospital, pues está también en qué momento debí invertir en eso para que no me pasara esto, ¿cierto? Entonces es adelantarnos un poco a esa conversación de cómo poder generar o mitigar ese riesgo antes de que se genere. Y bueno, ese es otro tema importante para empezar. Entonces, ¿qué áreas son susceptibles a mejorar con esta tecnología? Entonces yo te diría, por ejemplo, al inicio, la identificación del paciente, el momento en que llega es fundamental. Los que no tengan en este momento ese proceso automatizado o los que utilicen de pronto un brazalete que no esté marcado de la manera adecuada o que se borre en el momento de la atención, pues realmente ahí estamos iniciando con un paso que puede sonar simple, pero que si tú vas en el momento de la atención médica es algo que pasa mucho. Hay hospitales, y yo he estado en hospitales que me entregan una identificación que se me borra con cualquier contacto, con cualquier líquido o medicamento. Entonces, temas tan sencillos como ese, como temas ya tan avanzados como la gestión por RFID de farmacia, que lo estábamos mencionando en algún momento. O de ropa. Aquí quiero hacer una cuña y es, en Colombia hay una normatividad vigente, una circular expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, que ha empezado a pedir primero a cierto grupo de instituciones de prestadores de servicios de salud un modelo de gestión de riesgos. Y en esa lógica, ese modelo de gestión de riesgos no es solamente el tema de riesgos a la seguridad de pacientes, sino riesgos operativos, riesgos de mercado, de liquidez, es decir, un concepto de gestionarse como organización de salud sobre riesgos. Y ahí va a dar ese análisis de riesgos seguramente no, da cuando uno arma los riesgos operativos, una lógica de cuáles son las áreas, los proyectos, los tipos de intervenciones donde este tema de continuidad de información y de flujo de información hace sentido y se prioriza. Entonces, tú mencionaste varias veces la palabra riesgos, Andrés, y finalmente eso hace un clic perfecto para que el público que está escuchando vea en ese requerimiento legal de la Superintendencia de Salud ahora en Colombia para algunas IPS, no un requerimiento porque sí, sino una herramienta súper valiosa de mejoramiento de eficiencia operacional y obviamente de poder hacer una gestión más que apagando incendios, trabajando en el enfoque de riesgos. Para finalizar, o sea, ¿cuál es el mensaje práctico que de este webinar se deben llevar las personas que nos acompañan? Ustedes saben que siempre nos gusta en RIA que la gente se lleve 2 o 3 mensajes claves de call to action, que es lo siguiente. O sea, me voy de aquí, estuve una hora escuchando esta conversación, que espero que les haya parecido interesante. Y bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Por dónde ir? Además de ver los links y la información que estamos compartiendo y que vamos a compartir mañana en el post-webinar.
¿Cuáles son esos mensajes, Aldemar? Primero tú y después Andrés para el cierre y yo les doy unos míos como de redondeo. No, básicamente es que eh, en la actualidad es imperativo tener la información organizada, confiable, segura, ¿sí? Y tenemos la tecnología al alcance, tenemos cómo poderla implementar, cómo controlarla, cómo desarrollarla a medida que se vaya requiriendo, de tal forma de que podamos cerrar esas brechas eh, de información que hay en las diferentes instituciones y pues volver procesos más eficientes, con reducción de costos, con reducción de exponernos a sanciones reglamentarias, dependiendo de cada uno de los países donde nos encontremos, y sabemos cómo hacerlo. La tecnología está, es cuestión de hacer un buen análisis, buen diseño y una buena implementación. Bueno, y tener la voluntad de querer Sí, mejorarlo. claro, Tomar la decisión. Hoy sí, aquí en algún espacio que estoy en HIMSS Colombia, varios speakers mencionaban, no se trata de volverse a inventar la tecnología, eso ya está. O sea, falta como un poco más de decisión para el ejercicio. Gracias, Aldemar. Andrés. Bueno, de mi lado solo queda resaltar que, como Aldemar dice, la tecnología ya está. Y como tú lo mencionas también, pues el tema está en qué momento voy a tomar la decisión. Muchas veces cuando retardamos decisiones de adoptar tecnología para uno u otro proceso, normalmente corremos el riesgo de enfrentar una crisis, ya sea de la operación o una crisis de reputación. Entonces, evaluar muy bien el momento en el que necesitamos la tecnología y poder tomar la decisión en el momento adecuado también nos va a ayudar a reducir esos riesgos de los que veníamos hablando al final. Otro tema importante son los costos. La tecnología ha venido reduciéndose significativamente en términos de costo. Y lo mencionaba, de hecho, Alberto acá en el chat, estoy viendo que la tecnología RFID, por ejemplo, era algo que hace unos años era intocable por costos de los tags, por costos de las antenas. Ahora es algo que estamos viendo cada vez más inclusive en países como el nuestro, como Colombia, ya, por ejemplo, ya en varios lados estamos viendo que con nuestros carros podemos pasar sin pagar el peaje en efectivo. Ya estamos viendo, por ejemplo, algunas tiendas en donde podemos pagar ya prácticamente colocando el producto y ya sale el producto de manera rápida. Todo eso son aplicaciones de radiofrecuencia que antes eran imposibles de tener y que inclusive en productos de 10.000 pesos ya podemos tener un tag de RFID puesto, que eso antes no era fácil, es ya bastante más económico que antes. Y otro mensaje que quiero dejarles es, independiente del tamaño de la institución hospitalaria para la que trabajen, no necesariamente estos temas de manejo de información y de tecnología están hechos para las empresas o para las instituciones que quieran certificarse a nivel digital o que tengan atención de miles de pacientes al año. Este es un tema que va para todo tipo, desde una institución pequeña de prestación de servicios de salud, desde un consultorio particular, deben garantizar de cierta manera el acceso adecuado a la información del paciente y una mejora en su experiencia. Entonces, hay diferentes soluciones que la tecnología tiene para eso. No necesariamente todas son iguales, no todas tienen que implementar RFID para la atención médica, no. O sea, evalúen muy bien qué necesitan para que su atención médica sea memorable y con base en eso, empiecen de a poco. Puede ser inclusive desde la impresión adecuada de la información del paciente en el momento en que ingresa hasta, no sé, temas ya un poco más complejos como los que hemos venido manejando para salas de cirugía, salas de farmacia gigantes. Bueno, hay como diferentes casos que tenemos en la atención hospitalaria. Muchas gracias, qué interesante. Y has tocado un tema que, menos mal, porque ahí había varias preguntas sobre el tema del costo. Tal vez muchas de las entidades que están aquí, estos temas no son nuevos porque en algún momento de los años anteriores alguien se acercó, buscaron a trabajar los temas, pero claro, la lógica de los costos y los momentos históricos eran otros y me parece muy valioso esa información que tú nos das en relación con cómo cada vez más estas tecnologías son más asequibles y se puede para cualquier tamaño de institución. Ahora, me preguntan por el interno, aquí por el WhatsApp, si hubiera hay una entidad interesada en modular algún proyecto y entender si es viable o no.
¿Qué hay que hacer? Ustedes trabajan también ese ejercicio de venga, modulemos, miramos, analicemos. Me preguntan aquí si ustedes ayudan a hacer análisis de factibilidad de ahorros para que uno pueda venderle la idea a un gerente. Me pregunta aquí una persona del grupo directivo de una clínica. ¿Los pueden llamar? ¿Qué tipo de apoyo en ese sentido para alguien que quiera hacerlo pero necesita estructurar bien el proyecto y vender la idea a la alta dirección? Aldemar, creo que esa pregunta es para ti. Sí. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, esa es la idea. No, en Datexa, pues les vamos a dejar ahí una presentación que le haremos llegar a cada uno. Ahí están el contacto. De todo modo, voy a poner mi correo electrónico aquí en el chat. De la mano de Zebra, podemos hacer todo el levantamiento de información que se requiera para poder estructurar un caso de negocio y poderlo presentar con su debido ROI, con tiempos de ejecución, cuáles van a ser los ahorros. Allá está mi correo. Cuáles van a ser los ahorros que se van a tener. Cuestión de que ante las directivas puedan presentar un caso sin ningún problema. O sea, y vamos de la mano con Zebra, claro está. Muy bien, eso es muy importante porque a veces uno en las instituciones entre el día a día se quiere, pero poder ponerle números y poder hacer la venta interna, entonces gracias a ustedes por eso. Señores, vamos a pasarles un link de la encuesta de este espacio, un código QR, por favor, también para que quienes puedan de una vez nos dejen sus apreciaciones sobre este espacio. Estaremos enviando vía correo electrónico los links, la información que aquí hemos generado. Esperamos que este espacio haya sido de valor porque estamos convencidos que estos temas, así como lo dijeron ustedes al principio, estos temas de mejoramiento de flujos de información y de procesos son continuos. Entonces, es un ejercicio, yo no digo de nunca acabar, sino es un ejercicio de mejora continua y de mejores resultados para el sector salud, sobre todo en estos momentos en que en toda la región necesitamos procesos más eficientes, mejor experiencia del paciente, pero sobre todo ayudar a que los recursos de la salud rindan un poco más. Gracias, Aldemar, por tu tiempo, a Andrés también. Nos dejan aquí desde el equipo de RIA el link para la encuesta de satisfacción. Si tienen, gracias Daniel por tus comentarios, me encanta que estos espacios que desde RIA propiciamos sean para ustedes espacios de valor. Van a tener toda la información de contacto para que puedan explorar más, desde las soluciones de Zebra, desde las posibilidades de estructurar proyectos también con Datexa y bueno, sigan pendientes de nuestras redes sociales, del mail y demás, porque estaremos compartiendo y continuaremos compartiendo información de valor con todos ustedes. Muchas gracias y por favor cuídense mucho. A ustedes muchas gracias. Gracias por la participación de todos y para adelante. Muchas No, gracias. gracias a ustedes. Miren los comentarios tan interesantes que nos dejan en el chat los invitados. Entonces, nos encanta que haya sido una charla enriquecedora para ustedes. Buena tarde. Vale, que estén Chao, bien. hasta luego. Chao, chao.